Listo, ahora sí ya estamos grabando. Bueno, grabando entonces. Bueno, entonces la clase del día de hoy es una clase muy importante. Vamos a hablar, como les decía, sobre los principios constitucionales del derecho tributario, ¿ya? Entonces nosotros ya hemos hecho un repaso sobre los orígenes del derecho tributario. Hace 8 días, ¿qué fue lo que vimos, Claudita? ¿Usted se acuerda? Sí, profe, estuvimos hablando hace 8 días Bolú, acerca del cierra el poder micrófono, porfa. tributario. Se hizo un repaso adicionalmente. Una compañera leyó el artículo 338 de la Constitución. Ajá, ¿y qué Profe, más? ¿me escucha? Profesor, Señora. profesor, disculpe, pena. Compañeritos, hay unos compañeros que tienen abierto el micrófono, Compañeros, por ¿me favor. escuchan? Sí, señora. Bueno. Sí, porfa, los que tienen abierto el micrófono, porfis. Bueno, y entonces se hizo el listado que está, pues, que le pertenecía, que está en cabeza de la rama legislativa, administrativa, y en cuanto a los entes, se habló de los entes territoriales, a quién le correspondían, que hablamos que estaba también en el artículo 150, se hablaba de las leyes, el Congreso, la Asamblea, el poder tributario que reside también en el Consejo. Hicimos también una lista de qué tipo de impuestos están tanto nacionales, departamentales y municipales. Y quedamos pues para empezar a hablar acerca de los principios. Ajá, muy bien. A ver, tenemos que saber diferenciar ya el tema de la estructura, ¿no? Nacional a través de la cual se ejerce el poder tributario, ¿ya? Que es como lo vimos hace 8 días, ¿ya? Que es a través del Congreso, de las asambleas, de los consejos, ¿ya? Que quién es el encargado de definir los tributos a nivel nacional. A ver. ¿Quién tiene la reserva legal? ¿Quién tiene el poder tributario? ¿Todavía, profe? No, señora, tiene cero. No me va a ir con eso el día El del parcial Congreso. final. El Congreso de la República. El Congreso, profe. Epa, jeje. El Congreso, profe, qué pena. Ahí sí Congreso. le pongo cero en todo. El Congreso tiene el poder tributario y la potestad la tiene la Ustedes se imaginan que la DIAN ahora con esa propuesta de que los que no tienen hijos tributen sea quien tenga el poder tributario? Ah, no, pues No, profe. absurdo, me parece absurdo. Imagínese. Me parece absurdo eso, profe. Pero bueno, no, muy bien, Claudita. Claudita está bien, de todas maneras, hizo un buen recuento de lo que vimos hace 8 días. Pero bueno, lo importante es que sepamos, ahorita estamos viendo, digamos que todo el tema de la arquitectura, ya, a nivel nacional, ya, del sistema que tributario, ya, tema de estructura, tema de principios, para después nosotros podernos hablar pues de los derechos, de los impuestos, de los principales impuestos tanto nacionales como territoriales. Tenemos que saber cómo es que funciona eso a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, quién es que recauda los impuestos a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Entonces, vimos que la reserva legal está en cabeza de quién, del Congreso de la República, ¿cierto? Que el Congreso de la República tiene que poder tributario, ¿ya? Acuérdense que el poder reside en quién en Colombia. ¿En quién reside el poder en Colombia, en general? En el Congreso de la República. En el, ¿Presidente? generalmente. En el pueblo. No, el pueblo, la soberanía. En el pueblo, profe. Bueno, en la soberanía eso está bien, pero ¿qué órganos a nivel nacional ejercen el poder en Colombia? El Congreso de la El Congreso de la República. República. ¿El Consejo? De manera legislativa y las entes territoriales. Ajá. ¿Y por quién la más potestad ejerce poder en tributaria. Colombia? ¿Cuáles son las ramas del poder público? Ejecutiva, Legislativo, judicial ejecutivo y y judicial. Ajá. Entonces, obviamente, el poder originario, ¿quién lo tiene? ¿En quién reside la soberanía y quién deriva el poder? En el pueblo, ¿no? Nosotros. en el pueblo. ¿Ya? Esto lo tenemos que tener muy claro cuando vamos a hablar de tributario y más cuando vamos a hablar del tema de hoy, que es el de principios constitucionales del derecho tributario. Lo tenemos que tener muy, muy claro. ¿Ya? Entonces, el poder tributario está en cabeza de quién? Del Congreso, pero no nos olvidemos que los poderes públicos son el legislativo, el ejecutivo en cabeza de quién? Presidente. Del presidente de la República, y el judicial está en cabeza de quiénes?
En De los entes, profe. ¿En cabeza de quiénes está la rama judicial? Altas cortes. De los jueces de la República. Ah, y entonces, ¿quién está en la cúpula de la rama judicial? Altas cortes. La Corte Constitucional y las altas cortes, sí. Exactamente, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia en la jurisdicción ordinaria, ¿ya? Y el Consejo de Estado en la jurisdicción contencioso administrativa, ¿no? Y el Consejo Superior de la Judicatura, ¿no? Pues también dicen, lo meten ahí en ese sancocho. Pero principalmente son esas tres. Señor. Pues en realidad ese está descartado, ¿no, doctor? Pues digamos que la Constitución lo contempla, pero no, principalmente son las tres, ¿no? La Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, ¿ya? Entonces, esos tres órganos, por eso se llaman ramas ¿de qué? Del poder público. Pero cuando vamos a referirnos al poder tributario, ese poder tributario no lo tiene ni el Ejecutivo, bueno, lo tiene, pero de modo excepcional, ¿no? Eso es pregunta de parcial final, ¿no? Pilas con eso, que el Ejecutivo... de excepción. Ajá, en las excepciones, en los estados de excepción. ¿Cuáles son los estados de excepción, estimados? Y que estamos pasando ahorita, por ejemplo, el COVID. A ver, pero la Constitución, ¿qué nombre le da? Nosotros no, como abogados no podemos salir a decir que los estados de excepción son como el COVID, no. Nosotros somos ya abogados que tenemos que saber de... ¿Caso fortuito o fuerza mayor? No, a ver, estimados. ¿Estado de conmoción? A ver, ¿hay cuántos tipos de estado de excepción regula la Constitución política? Estado de emergencia y... A ver, el primero, estado de guerra exterior, ¿no? Primer estado de excepción, ¿no? De locomoción. Segundo, estado de conmoción interior, ¿no? Ese es otro. Y tercero... Emergencia económica también. Ajá, el de emergencia económica, social, el que estamos ahorita, emergencia económica, social y ecológica, ¿no? Ese es el de ahorita, el que estamos ahorita viviendo por lo del COVID. Ambiental. Ajá, y ambiental. Esos son los estados de excepción. Que en esos estados de excepción el presidente de la República, entonces, ¿qué? Tiene facultades excepcionales, ¿no? Tiene poder tributario también, ¿ya? De manera que excepcional, pero es una facultad restringida, ¿no? No olvidemos eso. ¿Por qué es restringida? A ver, ¿por quién me dice que la facultad excepcional del presidente de la República es restringida? Porque posteriormente la revisa el Congreso, ¿no? Ajá, sí, pero ¿por qué? A ver, quien me diga tiene un punto el día de hoy. Profe, porque solo es en el momento que está la emergencia. Es transitorio. Ajá, es transitorio. Y entonces los decretos con fuerza de ley que expida el Ejecutivo, ¿qué tienen que tener para que sean válidos? Fuerza... O sea, para que sean válidos. Como la aprobación del Poder Legislativo, profe. No. ¿No? A ver, para que Que sean la Corte válidos. no lo declara inconstitucional. Ajá. El control de constitucionalidad. Bueno, y entonces, cuando hay el control de constitucionalidad, ya en todos los estados de excepción, todos los decretos que dé el presidente en uso de sus facultades extraordinarias va a revisión de la Corte Constitucional. Y entonces la Corte Constitucional, ¿qué mira? Pues sí, que es constitucional o no, pero ¿en qué radica de que sea constitucional o no un decreto con fuerza de ley o de estado de excepción? ¿En qué radica? Esté fundamentado que de manera constitucional cumpla con todos los principios valores fundamentales estipulados en la Constitución, como el control constitucional se realiza una vez se hace el decreto, se hace la revisión y ellos especifican conforme a la Constitución y dicen si sí tiene coherencia o no. Ajá. Bueno, en eso sí, pero a ver, vámonos más, digamos, seamos un poquito más concretos, ¿ya? A ver, sí, está bien lo que dicen, pero entonces, a ver, ¿qué revisa la Corte? Sí, que esté en consonancia con la Constitución, pero, o sea, que en tema tributario, por ejemplo, ¿qué mira, digamos, de esos temas tributarios, las normas tributarias que expide el presidente en los estados de excepción? ¿Qué es lo que mira? O sea, ¿qué mira en ese decreto la Corte? Que las normas... Es que no viole ni la ley ni la Constitución, ¿no? No, bueno, nadie se ganó el puntico.
Bueno, ¿qué mira la Corte entonces? La Corte mira que el objetivo ya de esas medidas tributarias que toma el presidente en el marco de los estados de excepción, ya sea primero para mitigar el estado de excepción, ¿ya? Y segundo, tengan como fundamento ¿qué? El estado de excepción, el estado de conmoción interior, de emergencia económica, que todo sea para mitigar, no puede ser para otras causas, o no puede tener otros fundamentos ni otras finalidades diferentes a ¿qué? A mitigar ese estado de excepción a través de una norma tributaria. Por ejemplo, hubo un terremoto, entonces, ¿qué hace el presidente? Ya hay un mundo de muertos, hay una destrucción, digamos, en infraestructura, la economía se vino al piso, entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente? Dice, no, estado de excepción, ¿ya? Entonces, necesito crear un fondo y que, por ejemplo, se grave una contribución o un impuesto para el auxilio del terremoto, por ejemplo, ¿ya? Entonces, se crea ese fondo ya y, por ejemplo, los que son del estrato 4, 5 y 6 tienen que aportar el 15% de su salario, ejemplo, ¿ya? Entonces, después de proferido ese decreto, ya va a control de la Corte Constitucional y la Corte Constitucional que va a mirar si ese decreto ya, si ese recaudo que va a realizar a través de ese tributo realmente va a mitigar, digamos, los efectos económicos de ese desastre natural, ¿ya? Por eso, si ustedes pueden ver, hubo un decreto ahorita, perdón, de los que expidió Duque, que se cayó. Por ejemplo, ¿cuál? El de las pensiones, ¿se acuerdan? Del ingreso solidario, creo que se llamaba así, si no estoy mal. Se cayó. ¿Sí se acuerdan? Que eso salió en las noticias hace creo que un mes o mes y medio. Se cayó ese decreto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué iba a hacer? Una reforma laboral, ¿ya? O sea, ese ingreso solidario, si bien, digamos, tenía entre comillas el objetivo de mitigar ya la emergencia económica que estamos atravesando actualmente, o sea, no tenía, o sea, para que pueda proferir ese tipo de normas, tiene que pasar por ¿dónde? Las tiene que realizar ¿dónde? El Congreso, ¿ya? Porque se trata ya de una reforma laboral, ¿ya? Eso es más o menos, sí me hago entender un poquito en cuanto a las excepciones del presidente de la República en cuanto al poder tributario. ¿Sí me hice entender, mis estimados? Sí, doctor. Listo. Entonces, no se les olvide eso. Bueno, a ver, ¿qué más vimos? Bueno, el poder tributario. Vimos el debate entre la Corte Suprema de Justicia, perdón, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en cuanto a las potestades o al poder tributario ejercido entre el Congreso y los entes territoriales, llámese asamblea, llámese Consejo Municipal, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? De que nosotros vemos, lo leímos creo que hace 8 días y estamos bien, de que tanto el poder tributario reside en el Congreso como en las asambleas y los consejos municipales, ¿no? Pero ese lo dice el artículo 338, ¿no? No es algo pues que, digamos, se haya inventado en la jurisprudencia. Entonces, como tienen facultades de poder tributario, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Ya? ¿Quién recuerda eso? ¿Cómo funciona la relación entre Congreso y las entidades territoriales en cuanto al establecimiento de las normas tributarias? A ver, Emily, ¿usted se acuerda? Emily no está. A ver, ¿a quién se acuerda? ¿Puede repetir la pregunta? Me estoy acordando. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿En qué consistió el debate entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, ya? En cuanto al poder tributario de las entidades territoriales en relación con el Congreso de la República. ¿Cómo se reparten esas competencias? Si el Congreso tiene poder tributario y los consejos y las asambleas también tienen poder tributario, entonces, ¿cómo, o sea, al momento de establecer tributos, cómo se define esa cuestión ahí? Doctor, pues que el Congreso es el que establece los parámetros por los cuales deben guiarse las asambleas departamentales y consejos distritales. Más o menos en ese estilo les da las bases por las cuales no se pueden salir las entidades un poco más pequeñas.
Ok, esas son las llamadas leyes ¿qué? Leyes de autorización, ¿no? Pero entonces, si también tienen poder tributario las asambleas y los consejos, ¿cómo opera, digamos, ese poder tributario de ellas? La potestad tributaria. ¿Qué tienen derecho a establecer, digamos, las asambleas y los consejos en materia tributaria? Las asambleas serían en las ordenanzas, ¿no, profe? Con las ordenanzas. Sí, con las ordenanzas, pero a ver, ¿qué harían? O sea, listo, el tributo lo fija a nivel nacional el Congreso, pero entonces, ¿qué pasa a nivel territorial? ¿Cómo opera eso? Con los acuerdos o... A ver, sí, obviamente a través de los acuerdos y las ordenanzas, pero a ver, ¿cómo operaría? O sea, una asamblea puede... Pueden crear algunos impuestos. Señor. Pueden crear algunos impuestos. Ajá. Bueno. Con lo de las tarifas de los impuestos, profe. Ajá. ¿Quién dijo eso de las tarifas? Yo, profe. ¿Quién soy yo? Isabela. Muy bien. A ver, susténtame más esa posición de las tarifas. A ver, ¿qué más? Ajá, las tarifas. ¿Y vas bien? Bueno. Profe, aquí mismo en el artículo 338 dice que la ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de tasas y contribuciones que ellos cobren a los contribuyentes. Ok, bueno, listo. Tasa de impuesto y contribución. Profe, bueno. es que yo creo que en eso tenemos huecos porque como solamente leímos el artículo 338, solo tenemos, o sea, de eso solamente tenemos ese artículo y no copiamos nada más. Bueno, entonces, a ver, por eso. yo lo dije hace 8 días, pero vuelvo y lo repito. Lo repito para refrescar la memoria, ¿ya? Entonces, ¿ya? ¿En qué se basó, digamos, el debate, ya? Que hay en nuestro texto guía respecto de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Pues a ver, tanto tienen poder tributario según el 338, tanto el Congreso como las asambleas y los consejos. Pero ¿qué pasa? Primero, no hay una ley orgánica ya que regule las competencias en cuanto a fijar normas tributarias se refiere, ¿ya? No lo hay. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Pues le ha tocado a la jurisprudencia hacer derecho, vía jurisprudencial. Entonces dicen, bueno, aquí hay dos principios que están chocando, ¿no? Que uno es el poder tributario, ¿ya? En cuanto a la unidad nacional, ¿ya? Acuérdense del artículo 1 de la Constitución Política, nuestro credo legal, ¿ya? Que dice que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república, ¿qué? Unitaria, ¿ya? Y unitaria, pero ¿qué? Descentralizada. Descentralizada, ¿no? Entonces, hay primero un principio de unidad, ¿ya? Que quiere decir que todos somos uno, de que todas las normas rigen para todos a nivel nacional sin distingo alguno, ¿ya? Pero también, digamos, hay una descentralización progresiva, ¿no? Una descentralización autonómica, ya. Aquí se está caminando hacia un federalismo, ya, pero de manera moderada, ¿no? Hay más autonomía. Pero entonces en materia tributaria, ¿qué pasa? Esos dos principios chocan, ¿ya? ¿Por qué? Porque decimos, bueno, y entonces, ¿quién define si tanto asambleas como consejos como congreso tienen poder tributario, ¿ya? Y pueden definir tributos? Entonces, ¿cómo se define eso si la Constitución no dice el cómo? ¿Ya? Entonces, dice la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, dicen, listo. Primero, el órgano mayor, ¿cuál es? El Congreso de la República, ¿cierto? Congreso de la República es el que tiene el poder tributario primario, ¿ya? No vamos a hablar de poder derivado porque en Colombia eso no pasa. Ya en España pueden que hablan mucho, pero no, aquí no, ¿ya? Pero entonces, ¿qué pasa con los consejos y si la asamblea? Sí, también tiene un poder, pero no es un poder a nivel nacional, ¿ya? Que tiene solamente el Congreso de la República y cuyo límite que tiene el Congreso es ¿cuál? La Constitución Política, ¿ya? Entonces, ese poder tributario le da al Congreso de manera primera, ¿ya? La facultad ¿para qué? Para crear los tributos, ¿ya? A nivel nacional, para todo el mundo, ¿ya? De manera abstracta, de manera general, ¿ya? Pero ¿qué pasa entonces con los tributos municipales y departamentales? Ah,
Entonces ahí viene ya el principio de descentralización y dice, bueno, señor Congreso, listo, usted tiene todo el poder tributario, pero no puede desconocer los poderes y las facultades que la Constitución también le reconoce a los consejos y a las asambleas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con los consejos y las asambleas? Ellos también pueden crear ya normas tributarias, pero no pueden crearlas de manera ex novo, ¿ya? O sea, nuevas, ¿ya? No las pueden crear. Sí pueden crearlas, ¿en qué sentido? ¿Ya? En el sentido de los elementos de la norma tributaria. Yo les voy a enumerar los elementos de la norma tributaria. Esto los vamos a ver a lo largo de todo el curso, ¿no? Los vamos a ver uno a uno, pero se los voy a mencionar así de primerazo, de manera general. Primero, acuérdense que ¿cuál es el fundamento de la norma tributaria? ¿Cuál es el fundamento? Ustedes ya lo saben. ¿Cuál es el concepto que fundamenta una norma tributaria? A ver, estimados. Recaudar Recaudar, profe, por medio de normas. No, el concepto, a ver, cuando hablamos, acuérdense cuando hablamos de la relación jurídico-tributaria, que es una relación obligacional, ¿ya? Entre el Estado y las personas, ¿ya? ¿Sí se acuerdan de eso? Tenía un objeto, ¿ya? Que es que, bueno, el recaudo, pero tiene un contenido. ¿En qué se basa ese contenido? Acuérdense cuando vimos la escuela de los alemanes, el pensamiento alemán, ¿ya? Acuérdense de Harash. ¿Qué dijo Harash? Es coercitivo. Ajá, y entonces, ¿qué significa eso? A ver, acuérdense de Harash. ¿Qué dijo Harash? ¿Qué concepto introdujo él? ¿Sí se acuerdan o no? A ver. Solo... Sí, es de carácter, se tenía que tener en cuenta al ciudadano, como el perfil del ciudadano para poder determinar ese tipo de tributos. Sí, pero acuérdense que esa es la tesis funcionalista, ¿no? Esa es la tesis funcionalista o intersubjetivista. Pero entonces, ya, que, a ver, ¿se acuerdan de Harash? ¿Qué dijo Harash? Acuérdense que yo les dije que no se olvidaran de ese autor. Hablar sobre el hecho imponible. Ajá, y entonces, el hecho imponible. Entonces, ¿cuál es el concepto que fundamenta la relación jurídico-tributaria? ¿Ya? ¿Que se basa en qué? ¿En un hecho? ¿Generador? Eso, un hecho generador o un hecho imponible, cualquiera de las dos. El que pasa es que hecho imponible, ya nosotros, lo dice pues la doctrina extranjera, pero el hecho generador es el concepto que nosotros adoptamos aquí en Colombia, ¿ya? Sí. Entonces, el hecho generador, el hecho imponible es el fundamento de la relación jurídico-tributaria. Vuelvo y se lo repito, mis estimados, no se les olvide eso, por favor. Eso es importantísimo, lo vimos en la primera clase. Acuérdense, la relación jurídico-tributaria, ¿quién tiene? Un sujeto activo que es ¿quién? El Estado. El Estado. Y el sujeto pasivo o los sujetos pasivos, los contribuyentes, ¿ya? ¿Cuál es el fundamento de esa relación? Lo acabamos ¿El recaudo? de decir. A ver, ¿qué acabamos de decir? El hecho imponible, el hecho imponible. Vuelvo y repito. Mis queridos y estimados, el fundamento de la relación jurídico-tributaria es el hecho imponible o el hecho generador, ¿ya? Ese hecho imponible o ese hecho generador es lo que diferencia una norma tributaria de cualquier otra norma del ordenamiento jurídico, ¿ya? Eso lo tenemos que tener claro, ¿ya? Clarísimo, ¿ya? Obligación. Mejor dicho, me da hasta ganas de hacerle un parcial escrito a ustedes como primer parcial. ¿Qué les parece? ¿O lo hacemos o lo dejamos en grupo? No, mentiras, no se preocupen, se lo vamos a hacer en grupo. Es dentro de 15 días, ¿no? El parcial de ustedes. Bueno, entonces, seguimos, ¿ya? Volvemos al tema entonces, ¿ya? Estábamos hablando de los elementos, ¿cierto? Del tributo. Entonces, está el primer elemento es el hecho generador, ¿ya? El segundo elemento es la base gravable, ¿ya? Y el tercer elemento es que la tarifa, ¿ya? Solamente las voy a mencionar para ilustrar pues este tema de la regulación en los entes territoriales del derecho tributario, ¿ya? Solamente lo voy a enunciar, eso lo vamos a estar viendo en el semestre, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional? Dice, bueno, el Congreso de la República, ¿ya?
puede, listo, crear los tributos, crear los impuestos, pero lo mínimo que puede hacer es crear el impuesto y definir el qué, el hecho generador, ¿ya? O el hecho imponible, es lo primero. El resto de elementos, ¿ya? Como qué, como la base gravable o la tarifa, eso ya, o el sujeto pasivo, eso ¿quién lo puede definir? Pues las asambleas departamentales y los consejos municipales, ¿ya? Entonces, ahí es donde reside el poder tributario, ¿ya? De los entes territoriales, ¿ya? No se les vaya a olvidar eso, ¿ya? Para el parcial final, cuando ya toquemos el tema del poder tributario en los entes territoriales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿de qué viven los departamentos? De impuestos, profe. ¿De qué viven? El licor. El licor. De los juegos, de azar. Del vicio, punto. Del guaro. De eso vive. De eso vive. Ustedes no han visto la propaganda, Aguardiente Blanco del Valle, Ron Marqués del Valle, Lotería del Valle, ¿ya? Juéguele a la salud. ¿No han visto los comerciales? Sí, profe. Eso, entonces eso. Cuando ustedes ven eso, ¿qué significa? De que ustedes ven de que de qué vive el departamento, pues de eso, ¿ya? De lo que generen las ganancias respecto de esas actividades económicas, ¿ya? De las rentas estancadas, profe. Eso, muy bien. ¿Isabela vio clases conmigo el semestre pasado? No, profe, apenas estoy viendo contigo, pero me acordé de la clase. Eso, muy bien. De las rentas estancadas, ¿quién fue que vio conmigo? A ver, aquí me estoy... Geraldine vio conmigo, ¿cierto? Usted se acuerda, ¿no? Brenda Michelle también. Brenda Michelle. ¿Quién más vio conmigo aquí? ¿Dónde es que está este hombre de Dios que se me perdió? Estupiñán también, Wilmer. ¿Sí o no? Wilmer, usted se acuerda, ¿no? De las rentas estancadas. Del estanco y eso. Bueno, entonces... ¿qué les iba a decir? Listo, entonces, de eso hay un departamento. Entonces, cuando se va a hacer ese tipo de impuestos ya, es el departamento ya a través de la asamblea quien define esos elementos. Esos elementos no puede entrarlos a definir el Congreso de la República, ¿ya? Entonces, eso es algo importante que tengan en cuenta. Entonces, eso es el debate que suscitó entre la Corte Suprema de Justicia, entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, para que no se olviden, ¿ya? Entonces, listo, claro que sí, tanto el Congreso como los entes territoriales tienen poder tributario, pero el poder tributario ya de los entes territoriales no es absoluto, ya, es parcial, pero tienen poder tributario, ¿ya? Listo, entonces, bueno, yo creo que ya con ese marco, ya, vamos a ver el tema de hoy, ya, que es un tema muy importante, como les dije, que es el tema de los principios constitucionales del derecho tributario. Ya vimos, ya hicimos el repaso, ya, de cuál es esa estructura nacional, ya de cómo se definen los tributos a nivel nacional, quién tiene la potestad tributaria y quién tiene el poder tributario. ¿Quién tiene la potestad tributaria? A ver. Si el Congreso tiene el poder tributario, ¿quién tiene la potestad tributaria? Entidades territoriales. Ajá, pero ¿quién? ¿En cabeza de quiénes? ¿Gobernador? Ajá, el gobernador. Y de los alcaldes. Y de los alcaldes, muy y en bien. general el presidente. ¿Y quién tiene la potestad tributaria a nivel nacional? Presidente de la República. Ajá, ¿a través de quién? ¿De qué entidad? Del Congreso de la República. No, no señor. A través del Ministerio de Hacienda. Ajá, del Ministerio de Hacienda y la DIAN, muy bien, a través de la DIAN, ¿ya? Que es el que recauda los impuestos nacionales. Por ejemplo, impuestos nacionales, declaración de renta y complementarios, el IVA, retefuente, ¿ya? Todos esos. Ya los vamos a ver también este semestre. Bueno. Les voy a compartir pantalla. Momentico. Bueno, si ven la pantalla, ¿cierto?
Bueno, Sí, profe, principios capítulo constitucionales 3. del derecho tributario. Entonces, vamos a empezar con algo muy importante y aquí quiero que sí sean muy participativos ustedes, sus mercedes. Y entonces, ¿qué son los principios jurídicos? A ver, ¿quién me quiere hablar sobre los principios jurídicos? ¿Qué creen que son los principios jurídicos? ¿Qué se imaginan? No se preocupen, ¿qué se imaginan? Querido Diego, ¿qué se imagina que son los principios jurídicos? Como las reglas a seguir, ¿no? Ajá, bueno, a seguir. ¿Quién más? A ver. Abogados, ustedes ya son casi abogados, ya más o menos tienen que tener una idea ya bien definida que son principios jurídicos. ¿Cómo las bases legales que tienen que tener las personas? Sí, las bases, me gusta mucho el concepto. ¿Qué más? Lineamientos. Como una norma fundamental, o sea, como, es que no sé, como algo fundamental. Están enunciados normativos. Ajá, bueno, fundamentos, bases, ¿qué más? Como los objetivos que tiene que llenar esa norma que se está emanando. O sea, va implícitos allí en esos principios. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, pues han dicho cositas importantes. ¿Qué más? Los parámetros por los cuales tienen que regirse determinadas normas. Ajá, muy bien, perfecto. Profe, es como el fundamento o sea, es como el fundamento de una norma, o sea, como para no violarla, o sea, como para respetarla, pienso yo. Sí, muy bien, Isabela, bien, 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 Isabela ha estado bien hoy, muy bien, Isabela, ha estado lo más de... Está volando hoy, Isabela, bien. Como los que dan un sentido a la norma a seguir, ¿no? Ajá, un sentido, un fundamento. ¿Qué más? A ver, no me han dicho algo muy importante. Ya han dicho, o sea, está bien lo que me dicen, está muy bien, pero ¿qué más? ¿Qué más es un principio? No me han dicho una palabra clave. Clave. Valores. Valores, muy bien. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo valores? Pacho. Bien, Pacho, no, Pacho la tiene clara. Bien, muy bien, Pacho, valores. Por ejemplo, y en esto voy a compararlo a un ser humano, a un estado. Cuando usted le dice, no, es que Isabela es inteligente, es una buena muchacha, es amable, ya, es juiciosa, ya. ¿Qué están diciendo de ella? ¿Sus qué? ¿Cualidades? Ajá, sus cualidades, pero Cualidades también y valores. sus valores, ajá. ¿Ya? ¿Y eso la distingue de quién? La distingue del resto de personas, ¿no? O la exalta, ¿ya? O la define. Sí. ¿Eso sería igual como al espíritu de la norma? Ajá. O sea, digamos que más que el espíritu, a ver, aquí vamos a entrar a hacer un tema de diferencia entre reglas y principios. No vamos a hablar de las dos cosas. Pero cuando hablamos de principios, ya, hablamos de valores, ya, y son valores que pues, definen que a una persona, digamos, pero les digo, unos valores que definen a una persona, ya, que es muy amable, muy respetuoso, muy caballeroso, pues, en el caso de los hombres, ya, eso puede ser un principio, ya, en el principios, por eso dicen, a veces dicen los abuelos, dicen, no, es que ese señor o ese muchacho tiene principios, ya. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Que cuando hablamos del Estado, ¿sobre qué principios podemos hablar? ¿Cómo usted define a Colombia en materia de principios? A ver, defínanme a Colombia. ¿Qué principios definen a Colombia? Preámbulo, profe. Ajá, a ver, está en el preámbulo, muy bien, pero ¿qué? A ver, no necesitan ir hasta el preámbulo para hablarme de los principios de Colombia, ustedes ya lo saben. Un Estado social de derecho. Ajá, un Estado social de derecho. ¿Qué más? Que estamos organizado en forma de república unitaria. Ajá, a ver, en cuanto a organización, listo, aquí hay un centralismo, somos unitarios, ya, listo, hay una unidad, el principio de unidad, ya, pero también hay principio de ¿qué? De solidaridad, ya. La vida, la convivencia. La vida, la convivencia. A ver, la justicia, igualdad. A ver, léanse el preámbulo. ¿Quién
¿Quién se lee el preámbulo? Léanse el preámbulo de la Constitución. En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación, asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga. Eso, ahí en el preámbulo están condensados o resumidos todos los valores y los principios de la Constitución y el ordenamiento jurídico colombiano en general, ¿ya? Eso define a Colombia principialísticamente hablando, ¿ya? Y todas las normas del ordenamiento jurídico tienen que atender ¿a qué? A esos principios, ¿ya? A esos valores que marcan un derrotero, que marcan una orientación, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, siempre que ustedes vayan a definir a Colombia, ¿ya? De manera principialística, de manera de valores, y cuando ustedes hagan un examen normativo, ya sea de un decreto, de una ley, de un reglamento, eso no puede ir en contravía ¿de quién? De la Constitución. Por ejemplo, la semana pasada fue noticia de que un juez, creo que fue un juez que no quiso casar a una pareja de gays en Cartagena, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, ¿eso qué es? ¿Constitucional o anticonstitucional? Inconstitucional, ¿no? Constitucional, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque va en contravía de qué principio. De la igualdad. Ajá, de la igualdad. También de qué más. Del libre desarrollo de la personalidad, ¿ya? De la dignidad humana, ¿ya? Entonces son principios, ¿ya? Hablamos de principios y eso tiene que informar todo el ordenamiento jurídico. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ustedes de pronto a lo largo de la carrera, de pronto cuando ustedes vieron filosofía del derecho o introducción al derecho incluso o argumentación jurídica, de pronto se leyeron un libro que se llama El debate hardworking, ¿ya? El debate sobre los principios y las normas y las reglas. De pronto no se lo leyeron. Si no se lo han leído, o sea, se los recomiendo que lo lean, ¿ya? Eso es de Diego Eduardo López Medina, si no estoy mal, creo que es el que escribe el libro. Pero léanselo que es muy, muy, muy importante ese libro, ¿ya? Ese libro es un libro, no es largo incluso, es chiquito, pero les habla sobre cuál es la diferencia entre principios y normas jurídicas, ¿ya? Entonces es un Me repite el libro, disculpe. Se llama El debate hardworking, ¿ya? Principios versus normas jurídicas, creo que se llama así, ¿ya? Hard, ¿ya? Y Dworkin, Ronald Dworkin, ¿ya? Entonces, léanse ese librito y ustedes quedan ya hechos unos duros en este tema, ¿ya? Entonces, las reglas jurídicas, ¿qué pasa con ellas en relación con los principios? A ver, si los principios son los valores, ¿qué pasa con esas reglas jurídicas? Que las reglas tienen que ir en armonía acorde con esos principios. Ajá, exactamente. Por eso cuando el Congreso de la República ya expide una ley, ya va a control de quién. ¿Ya? ¿Quién es la guardiana de la Constitución y de los valores? La Corte Constitucional. La Corte Constitucional, ¿no? Entonces, eso es importante verlo, ¿ya? Por eso es que es la importancia de la Corte Constitucional, ¿ya? En este sentido. ¿Listo? Bueno, entonces ya definido eso, ya, ¿qué son los principios, qué son las reglas jurídicas? Es importante que tengamos en cuenta para el tema tributario, ya, lo que venimos hablando, el principio que primero de qué, de unidad, ¿no? De que somos un Estado unitario. Hay una reserva de ley, ¿ya? Esa reserva de ley, ¿qué significa? Que el Congreso es el que tiene el poder tributario, pero bueno, vamos a ver eso. Doctor. Señor. De pronto, pues, algo para aportar. Por eso cuando hay, digamos, una ley que no va acorde con la Constitución, o mejor, cuando en cualquiera de los códigos pues
de Colombia, Código Civil, Código de Comercio, cuando uno de esos artículos va en contravía de la Constitución o algo que ordena nuestra Constitución, se aplicaría o se debe aplicar es la norma constitucional. Está por encima digamos, de cualquier otro ordenamiento legal. Sí, ajá, así es, perfecto. ¿Cómo se llama eso? A ver, eso tiene un nombre, ¿no? Cuando ustedes vieron constitucional, eso tiene un nombre técnico, jurídico, ¿no? Se lo deben saber. En blanco. Bueno, ¿cómo se llama eso? A ver, le doy un punto al que me diga eso, ya que no me han atinado bien. Las leyes en blanco. ¿Cuál es la Inconstitucional, profe. Ajá, pero ¿cómo? Se declaran inexequibles. Inexequibilidad o derogatoria. A ver, cuando les voy a ayudar, ¿qué pasa cuando un juez ya de la República tiene que aplicar una norma jurídica, pero ve que es inconstitucional, que va en contra de los principios? ¿Qué hace ese juez? ¿Qué aplica? ¿Qué figura aplica? La deroga. No, debe ponderar. A ver, ¿qué La figura? jurisprudencia, doctor. Sí, la jurisprudencia, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama figura técnica jurídicamente hablando? Se llama como la excepción de Improcedibilidad. Constitucionalidad. Eso, la excepción de inconstitucionalidad, ¿ya? Cuando hablamos de excepción de inconstitucionalidad, ya es cuando cuando un juez de la República al momento de decidir un caso concreto, ya dice, no, es que en este caso ya esta norma no la aplico, ¿por qué? Porque es inconstitucional, ¿ya? Entonces hago una excepción de inconstitucionalidad, eso está en la Constitución política y los jueces tienen que hacerlo, ¿ya? Los efectos de esa excepción que son interpartes, ¿no? A diferencia del erga omnes que lo hace la Corte Constitucional cuando examina un caso, digamos, a ese nivel de la Corte, ¿ya? Esos son temas de derecho constitucional, pero pues que tienen total vigencia pues en todos esos temas que hablamos. Y esto sirve, ¿no? Esto sirve para que pues nos acordemos de muchas cosas que de pronto pues se nos han olvidado, pero como abogados después una persona del común, un ciudadano, incluso su primo, su amigo, su amiga, alguien de la ¿y esto cómo es que se llama? Vos que estudias derecho, ¿esto qué nombre tiene? ¿Ya? Ustedes ya saben, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, empezamos con el primer principio constitucional del derecho tributario, que es ¿qué? El principio de reserva de ley, ¿ya? Entonces, este principio de reserva de ley, ¿ya? ¿Tiene fundamento en qué principio constitucional general? A ver, lo acabamos de hablar ahorita. ¿A qué le suena ese principio? Principio de publicidad, ¿no? No, no, señor. ¿De qué? ¿De unidad? De unidad. ¿Unidad? Muy bien. ¿Por qué de unidad? A ver, susténteme esa posición, mi estimado. A ver, no vaya a ser que mate el león y se asuste con el cuero. ¿Por qué unidad? A ver, el resto, ¿por qué creen que unidad sustenta este principio de reserva legal? Doctor, no se va a poner el artículo 4 de la Constitución donde cualquier ley que esté en contravía de la Constitución se primará la propia Constitución. A ver, sí, pero sí está bien, pero a ver, ¿en qué consiste? A ver, ¿en dónde está? A ver, ¿en la unidad en qué artículo está el principio de unidad? El artículo primero. ¿En qué artículo? A ver, ya lo leímos, ya lo hemos leído aquí. Primero. En el primero, sí. Colombia es un vuelvo y lo repito, enésima vez. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república, ¿qué? Unitaria, ¿no? Unitaria, ¿ya? Entonces, ¿la unidad en qué órgano está representado? ¿En qué órgano máximo? En el Corte Constitucional. No. Estamos hablando del reserva de ley. A ver, no se me... ¿En Congreso. En el Congreso, ¿cierto? Que es la representación popular, ¿ya? Ya, hoy no hemos estado finitos, muchachos. No estamos finitos hoy. Tenemos que afinar. En el Congreso de la República, ¿ya? Ahí está representada que la soberanía, ¿no? La representación popular, ¿ya? Entonces,
¿ya? El Congreso, entonces, ¿qué tiene? Un poder tributario, ya lo hemos dicho, ¿ya? Entonces, ¿quién me lee el artículo 150, numeral 1 y 2 de la Constitución? ¿150, numeral 1 y 2? Yo, profe. Señora. Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones. Primero, interpretar, reformar y derogar las leyes. Segundo, expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones. Perfecto, listo, ya. Entonces, ¿quién hace las leyes en Colombia? El Congreso, ¿no? El Congreso de la República. Y en materia tributaria, ¿quién las da? ¿Quién las define? El Congreso, ¿cierto? Congreso de la República, ¿ya? ¿Quién más, digamos, tiene poder tributario en Colombia? El Consejo y las Asambleas. Ajá, el Consejo y las Asambleas, muy bien, ¿ya? Pero entonces hay una reserva de ley que fue lo que leyeron ahorita, ya en el numeral 1 y 2 del artículo 150, que le corresponde ¿a quién? Al Congreso de la República, ¿ya? Entonces, este principio de reserva de ley no es ni más ni menos, ¿ya? Que es, digamos, el poder tributario, el reconocimiento del poder tributario en cabeza ¿de quién? Del Congreso de la República, ¿ya? Ellos son los únicos que pueden, digamos, crear, modificar o extinguir normas tributarias, ¿ya? Y esa es la facultad que le da la Constitución Política de Colombia. ¿Listo? Seguimos. Principio de seguridad jurídica. A ver, ¿a qué se les suena ese principio de seguridad jurídica? A ver, estimados, principio de seguridad jurídica, ¿qué se les puede sonar? Que todo debe basarse en las leyes preexistentes. Ajá, muy bien, querido Wilmar. Muy bien, Quinto, muy bien. ¿Y qué más? A ver, estimado, ¿qué más? Termine la idea. Mi querido Wilmer Estupiñán. No, profe, la estoy organizando, pero no me da para... No me preocupe, tranquilo. Bueno, Pero entonces... sí, como usted dice, la seguridad jurídica es decir, profe, que pues los jueces de la República y todos deben de basarse a unas normas preexistentes, es decir, que ellos no pueden tener arbitrariedad como tal, ¿no? Ajá. Porque bueno, si hay arbitrariedad, pues no hay seguridad jurídica. Ajá, pero bueno, aquí digamos que sí está bien lo que dices, Wilmer, pero cuando hablamos de derecho tributario y al principio de seguridad jurídica, ¿a qué apela? A la confianza, ¿no? O sea, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. El fundamento de una seguridad, ¿qué es? La confianza. Por ejemplo, cuando ustedes tienen novios, novias, ¿ya? Ustedes que tienen que tener una relación para que sea persistente, una relación de noviazgo, una relación amorosa. ¿Qué debe existir entre la pareja? Confianza, ¿no? Y si no hay confianza, ¿qué pasa? No hay nada. No hay nada, ¿cierto? Cero. Lo mismo pasa con el Estado. Si no hay relación de confianza entre el Estado y los ciudadanos, ¿qué hay? Así de sencillo. Nada, ¿no? Nada, no hay nada. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se traduce jurídicamente eso? ¿Ya? En que el Estado es quien, el creador de las normas, ya lo vimos, y quien define tributos, ¿ya? Pero ¿qué tiene que hacer con el ciudadano? Tiene que generarle confianza a ese ciudadano. ¿Y cómo genera confianza el ciudadano en materia tributaria? ¿A través de qué? ¿O de qué manera? ¿De normas? Hay una retribución de acuerdo al tributo que cancela ese ciudadano, entonces hay una retribución por parte del Estado, bien sea en sus diferentes tipos ¿cómo me explicara? Bueno, con sus diferentes proyectos, pues para las inversiones.
Exactamente, la inversión Bueno, social. en eso está bien y eso incluso lo dice en el libro, ¿ya? Yo creo que ustedes, no sé si ustedes se leyeron el capítulo 3, aspiro a que sí, pero hay una parte en que dice precisamente eso, ¿no? El tema de la compensación, ¿ya? Pero bueno, más allá también del tema de la compensación, ¿en qué se funda esa confianza jurídica? A ver, ¿qué más? A ver, aparte de eso, ¿qué más? ¿En qué consiste esa confianza que tiene que inspirarle el Estado al ciudadano? Como las normas, profe. Y Una las garantía de normas, la, ¿y qué pasa con garantía de las la normas? certeza. Pues no sé, pienso que es como la norma que le, o sea, como algo que le dice a la persona, por ejemplo, tú pagas tal impuesto y te aseguro tal cosa, o sea, como que algo que no te deja salir de otra, es que no sé en sí cómo explicarlo. Vas bien, Isa, vas bien. Trata de organizar bien, pero vas bien. Es por ahí. Como ¿Ya? que el hombre sintió como que... Bueno. Es como, o sea, como si, por ejemplo, hay una norma, entonces, si tú le dices a la persona, mira, paga esto y te aseguro que no te va a pasar, por ejemplo, tal cosa, porque te asegura la norma, o sea, Bueno. si haces algo en contra de eso, o sea, la norma lo va a respaldar, por decirlo así. Sí, vas bien. Bueno, vas bien, pero te falta la otra mitad para que sea contundente tu intervención, Isabel. Te falta la otra mitad. Sí, o sea, tiene que ser contundente y tiene que proteger al ciudadano esa ley. Hombre, que esa garantía acompaña pues otros principios del orden del derecho, ¿no? Es como una garantía, ¿no? Y es una garantía de qué. ¿Garantía de qué? A ver, vas bien. De seguridad. Ajá, ¿y en qué se traduce esa garantía de seguridad? ¿En qué? ¿La ley tributaria qué? ¿Qué pasa con la ley y la seguridad? Hablemos de ley en el tiempo, les voy a ayudar. Ley en el tiempo, ¿qué pasa con la ley en el tiempo? ¿La ley rige hacia dónde? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante. Hacia adelante. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa? Ya le estoy ayudando. Entonces, ¿qué pasa? No hay que, no, la norma tributaria retroactiva. Que no puede No ser es retroactividad, profe. ¿Y en qué consiste la irretroactividad? Que no se puede como como tomar una ley del pasado y aplicarla al presente. Que esa ley ya no va a tener, la nueva ley no va a tener efectos que ex ante, ¿no? Hacia el pasado, ¿ya? Palabras más, palabras menos. Usted no me puede venir a cambiar las reglas del juego de un día para otro. Así de sencillo, ¿ya? Porque si usted me las cambia y me las cambia, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo el Estado con el ciudadano? Se crearía una inseguridad, una desconfianza por parte pero está ¿qué? Jugando ya, está jugando con nosotros, está ¿ya? incumpliendo, claro. ¿Ya? Como cuando el hombre o la mujer juegan con la pareja, así es, igualito, la misma cosa. ¿Ya? Espero que no les haya pasado eso, ¿no? Yo sé que ustedes se merecen lo mejor del mundo, pero han pasado casos y así es, ¿ya? Entonces, cuando no hay desconfianza, cuando no se está jugando con la otra persona que hay, no hay confianza, ¿cierto? Todo está mal, así no se puede, así no operan las reglas del juego. Ahora, cuando vamos a materia tributaria, entonces, ¿qué pasa? ¿Ya? La misma Constitución dice que las normas no pueden ser retroactivas, ¿ya? Pero no retroactivas que cuando no haya situaciones jurídicas consolidadas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Palabras más, palabras menos. Usted realiza un supuesto de hecho, ¿ya? Y si usted realiza un supuesto de hecho en la norma tributaria, ¿qué? Pues usted le ampara una consecuencia jurídica, ¿ya? Y resulta que mañana viene otra norma sobre el mismo punto, ¿ya? Y dice, no, es que ya no va a ser así, por ejemplo, el hecho generador es diferente o la base gravable es diferente, ¿ya? Entonces lo que usted tributó ya no vale, ¿ya? Y eso no puede ser así, ¿ya? No puede ser así. Entonces hay una irretroactividad, ¿ya? Ahora, la irretroactividad, ¿ya? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué conceptos descansa? Uno, ya lo han dicho, la confianza, ¿no? Tiene que haber una confianza legítima, eso la tiene que generar ¿quién? El Estado a través del Congreso de la República, ¿ya?
Incluso a través de la administración de impuestos, ya sea la DIAN o ya sea el municipio, el departamento, tratándose de impuestos territoriales, ¿ya? Pero entonces no puede haber una irretroactividad. Ahora, toda regla general, ¿qué tiene? ¿Qué tiene toda regla general? Su excepción, ¿no? Entonces, si esa es la regla general sobre la irretroactividad, ¿cuál es, digamos, la excepción? ¿En qué consiste esa excepción a la irretroactividad de la norma tributaria? Que sea favorable para el ciudadano, puede ser. Ajá, muy bien. Que sea favorable, ¿ya? ¿Ya? Que sea favorable. Si es favorable, listo, acójase a la posterior, ¿ya? Porque es favorable, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y en qué se sustenta eso? A ver. El principio de la favorabilidad. A ver, sí, el principio de la favorabilidad, pero, a ver, una ¿Te cosa... toca pagar menos? Sí, pero a ver, una cosa que quiero que tengan muy en cuenta y no quiero que me vayan a confundir eso. Una cosa es el principio de favorabilidad ya en el derecho penal, ¿ya? Y otra cosa es el principio de favorabilidad, digamos que en temas tributarios, aunque aquí no se trata tanto de un principio de favorabilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero que todo, y el libro guía lo dice muy claro, ¿ya? Dice, bueno, una cosa es la tipicidad en la norma penal, ¿ya? Ya, una cosa es la tipicidad y otra cosa es la norma tributaria, ¿ya? Que no es típica. ¿Por qué no es típica? Porque no está envuelta en un código. No, a ver, si está en un código, está en el estatuto tributario. ¿Por qué más? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un hecho, ya, los hechos gravables, nunca se olviden de los hechos gravables o los hechos imponibles, ya, o los hechos generadores que cambian constantemente, ya. Por eso ustedes siempre ven el tema tributario, el tema de impuestos, siempre todos los días o cada ratico salen normas nuevas y el pobre estatuto tributario a cada ratico lo mantienen modificando, ¿ya? Entonces no se puede hablar de una tipicidad porque, pues, digamos, la norma penal tiene más vocación en el tiempo, ya, de permanencia en el tiempo. En cambio, la norma tributaria no, ¿ya? Primero. Segundo, ¿ya? Uno no puede, o sea, la consecuencia de la norma tributaria, ¿ya? Es decir, por ejemplo, usted tiene que tributar porque, digamos, usted tiene un patrimonio de más de 500 millones de pesos y a usted, pues, se le aplica una base gravable del 15%, ¿ya? Pero lo que usted paga por ese impuesto, ¿ya? No se lo puede equiparar a una pena en el sentido penal, a una condena en el sentido penal. ¿Por qué? ¿Ya? Pues porque precisamente el deber del ciudadano es que contribuir, ya, usted listo, le imponen una carga económica, una carga tributaria, pero eso es bajo ¿qué? Bajo el principio de solidaridad, ¿ya? Entonces, usted lo que, digamos, sufre esa carga, pero no la sufre porque, digamos, es algo limitativo para usted de manera cerrada, sino que usted lo hace, ¿por qué? Por un bien general, un bien superior, ¿ya? Entonces, es diferente, ¿listo? Entonces, volviendo al principio de seguridad jurídica, ¿ya? Entonces, ese se fundamenta ¿en qué? En la confianza, ¿ya? En la irretroactividad, ¿ya? Entonces es algo que tengamos muy presente. Seguimos. Principio de justicia fiscal, ¿ya? ¿Qué les suena a ese principio? ¿A qué les huele? ¿Qué se imaginan que es ese principio? Que las entidades encargadas del fisco son las que deben controlar que se den buen manejo a los dineros y a las contribuciones y los... Ajá. Muy bien, sí. Profe, que los tributos se apliquen de una manera justa. Ajá, muy bien, listo, quedémonos ahí con lo que me acabaron de decir ustedes dos. Este principio de justicia fiscal en principio ya se aplica de dos maneras, ¿ya? Primera manera, ¿ya? De que lo que se tributa, de lo que se recauda, ¿qué? Se tiene que distribuir de manera, ¿qué? Equitativa. Equitativa, justa, ¿no? Para todos, sí. Para todos, ¿ya?
especialmente a los más necesitados, ¿ya? Entonces, por eso el libro hace una, digamos, el libro guía hace, digamos, una comparación ya del régimen español constitucional que dice, sí, allá hay una norma que reconoce ese principio de justicia fiscal, ¿ya? Que es lo que se recauda a través del derecho tributario, ya, o a través de las normas tributarias, tiene que buscar una financiación ya a través de que de las normas financieras, de las normas presupuestarias que son de la hacienda pública. ¿Para qué? Para invertir ya en las necesidades sociales, ¿ya? O sea, palabras más, palabras menos. Lo que usted paga se tiene que ver reflejado ¿en qué? En las obras, en las inversiones del Estado, ¿ya? Eso es justicia fiscal. Pero también viene la otra parte, ¿ya? Lo que decía, ¿cómo es que es? ¿Qué fue lo que dijo mi estimada? Bueno, lo que decía también la compañera, ¿ya? Que es un trato equitativo para todos, ¿ya? Entonces, esa justicia, ¿en qué se fundamenta? ¿En qué principio constitucional también se fundamenta esa justicia? Principio de igualdad. De igualdad y Ajá, progresividad. exactamente. Entonces, las normas fiscales son para todos, ¿ya? O sea, este principio tiene muy estrecha relación con también los principios constitucionales tributarios de equidad y de progresividad, ¿ya? Entonces, este principio de justicia fiscal, ¿qué dice? No, es que las cargas que se les va a imponer a los ciudadanos tienen que ser consultando ¿qué? Consultando qué consultan los ciudadanos para imponerle una carga tributaria. Los ingresos. Ajá, y eso que La capacidad, profe, la capacidad. La capacidad económica. Estratificación social. Ajá, la capacidad económica, ¿ya? Entonces, ahí el Estado no puede ser negligente y arbitrario de imponerle una carga gravosa y excesiva a un ciudadano que no tiene cómo, ¿ya? Responder a esa carga. Entonces, ¿eso qué es? Es injusto, ¿ya? Y entonces es justo que cada persona contribuya de acuerdo a qué? A su capacidad económica, ¿ya? Entonces, eso es la justicia fiscal, no se les olvide. Principio de generalidad, ¿ya? Este principio también tiene arraigo en qué artículo de la Constitución Política o en qué principio constitucional superior. A ver, lo acabaron de decir. ¿El de igualdad, profe? El de igualdad. ¿Y qué quiere decir el principio de igualdad? A ver. Hay una definición del principio de igualdad. Que no haya discriminación. Ajá, sí, que no haya discriminación, pero a ver, ¿en qué manera no se tiene que dar esa discriminación? A ver, el principio de los iguales, acuérdense, del trato, acuérdense, ¿cómo es eso? Doctor, pues ahí tendríamos que decir que ese principio exige de que, digamos, los funcionarios pues, del Estado actúen siempre sujetándose al ordenamiento jurídico, ¿sí? Y que establece pues la Constitución. No, a ver, está muy bien, pero bueno, entonces el libro ¿qué nos dice? Estimados y queridos, dice, ¿la igualdad en qué consiste? En que se trata, señora. Profe, que de pronto, o sea, creo que dependiendo de la capacidad económica, que se trate en iguales condiciones a todos, en esa misma, dirigida a esa misma población, dependiendo de la capacidad económica que tenga, así mismo sea también el tributo, profe. Sí, de acuerdo a su capacidad. Entonces, el artículo 95 de la Constitución nos dice que es deber de todos los ciudadanos contribuir a las cargas fiscales, ¿ya? No nos olvidemos de eso. Pero entonces, ¿qué es la generalidad, ya? En que se tratan a los iguales ¿cómo? De manera igual, ¿no? Y a los desiguales ¿cómo? De manera diferente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de principio de generalidad... Proporcionalmente. Ajá, pero no hablamos de principio de generalidad, entonces, ¿qué es? De que la norma fiscal ya es para todo el mundo, ya es de manera general, ¿ya? Todo el mundo tiene que tributar, ¿ya? Pero, ¿consultando qué?
Su capacidad económica. Su capacidad económica, ¿ya? Entonces, ¿y qué más dice? Entonces, si todo el mundo tiene que tributar, ¿qué no puede pasar en un sistema tributario? ¿Qué no se ve bien? Que alguien no lo haga, que algún sector no tributa. Ajá. ¿Y cómo se llama eso entonces? Que no haya ¿qué? Privilegios, ¿no? Que no haya privilegios, ¿ya? Con algunas personas, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, que no haya privilegios para personas. Todos tienen que tributar y todos tienen que contribuir a la ¿qué? Al funcionamiento del Estado, al desarrollo, al progreso, ¿ya? Principio de equidad, ¿ya? Entonces, volvemos al principio de equidad, que este va de la mano ¿con qué? Con el de la justicia fiscal. Y el principio de equidad, ¿qué tiene que ver? Volvemos nuevamente al artículo 13 de la Constitución, ¿ya? En que tiene que haber un trato igualitario, ¿ya? Para todos, ¿ya? Tributariamente, pero atendiendo a sus circunstancias, ¿ya? Entonces, hablamos de que hay un principio de igualdad en que de manera horizontal. ¿Qué quiere decir eso de manera horizontal? Pues si ustedes dos tienen la misma capacidad económica, ¿ya? Pues los dos tienen que tributar de la misma manera, ¿ya? Pero si el uno, digamos, tiene una situación diferente, ¿ya? A otra persona, ¿ya? Pues no se le puede tratar de igual a los que son diferentes. ¿Sí me hago entender? Es muy similar a lo que al principio que acabamos de estudiar anteriormente. Ajá, sí, muy bien. Van de la mano, ¿ya? Van de la mano. Aunque el principio de equidad, ¿ya? O sea, este hace un énfasis ya al trato, ¿ya? De los que están en iguales o diferentes situaciones, ¿ya? Que este difiere un poco del principio de progresividad, ¿ya? Que también habla de igualdad, pero en sentido vertical, ¿ya? Acuérdense que la igualdad se trata de dos maneras, en sentido horizontal y en sentido vertical. El principio de equidad habla de un sentido de igualdad de manera horizontal, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Cuando usted pone a dos personas hombro a hombro, lado a lado y las compara y dice, bueno, ¿estos son iguales o son desiguales? ¿Ya? En cambio, el principio de progresividad ya va de manera vertical y dice, bueno, y aquí, y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, no se trata tanto de lo que son iguales o desiguales, sino de cuánto ya van a poder contribuir, señor. Entonces ahí el Estado entra pues a hacer la diferenciación entre personas naturales y las personas jurídicas, ¿no? Sí, también, aunque eso depende de la norma tributaria, ¿no? De cuál es la naturaleza de la norma tributaria. Por ejemplo, pues una cosa es que se pague, por ejemplo, el impuesto del patrimonio a unos grandes empresarios y otra cosa es que paguen el impuesto del patrimonio a otros que no son grandes empresarios, por ejemplo. Claro. Que haya un equilibrio, profe. Ajá. Bueno, vamos al principio de progresividad, famoso principio de progresividad, ¿ya? ¿Qué se imaginan que es eso? Eso cada vez que hay una reforma tributaria, siempre lo hablan. Dicen, no, es que ese impuesto es regresivo, no es progresivo. ¿Qué creen que significa ese principio de progresividad? Que vaya acorde con los cambios, profe, sociales. No. A ver, ¿qué más? ¿Que progresa? A ver, ¿qué más se imaginan? Que va aumentando. Sería un principio que promueva la prosperidad para todos los contribuyentes como tal. Ajá. A ver, vamos bien, ¿qué más? Profe, que por medio del recaudo que hace el Estado. Profe, cambio económico, social y político, que vaya acorde con eso, a los cambios. Ajá, vamos por ahí, vamos bien. ¿Qué más? ¿Qué imaginan? Los impuestos que se le den a ciudadano tenga, sean conforme a la capacidad de pago individual de cada persona, ¿no? Ajá, muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que los que tengan más, ¿qué? Tributen más. Que aporten más. ¿Y los que no, qué? Pues no tanto, ¿no? Exactamente. Entonces, el principio de progresividad, ¿qué significa ya? Es que realmente ya en este principio se consulta que la capacidad de pago de la gente. Entonces,
¿Yo para qué le voy a grabar, digamos, por ejemplo, yo para qué voy a grabar el tema de la canasta familiar si eso no va a ser un impuesto progresivo, ¿ya? Usted va a grabar del 16% el pan y la leche, ¿ya? Pero resulta que los que más comen pan y los que más comen leche, ¿quiénes son? Todos, ¿no? Pero especialmente ¿quién? Los niños. Gente pobre. Ajá, sí. Pues, Los más vulnerables. los más vulnerables, ¿ya? Y los más vulnerables que tienen o no tienen plata. No tienen. No tienen, ¿ya? No, no Y entonces, ¿qué? ¿Eso es progresivo o es regresivo? Es regresivo. ¿Por qué es regresivo? ¿Por qué qué? ¿Porque el Estado va a ganar con eso o le va a entrar plata al Estado con esa medida tributaria, sí o no? No. Claro, no. Entonces, no es progresivo, ¿ya? Cuando hablamos de progresividad, tengan en cuenta una cosa, siempre tienen que también buscar cumplir fines del Estado, ¿ya? Yo para qué voy a grabar algo, voy a poner un tributo en que no me van a contribuir como en forma, por así decirlo, ¿ya? Entonces, yo cuando pongo un tributo, ya, es porque, por ejemplo, el impuesto al patrimonio, ¿quién lo pagan? Pues las personas, digamos, más pudientes, ¿ya? Entonces, ese impuesto sí es progresivo, ¿ya? Tiende una progresividad. Quienes tengan inmuebles o patrimonio en el exterior, ¿qué? Tienen que pagar un poquito más a aquellos que no lo tienen, ¿cierto? ¿Ya? La retención en la fuente también, ¿no? Ajá, exactamente. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces quiero que entiendan que el principio de progresividad ya consulta como tal que la capacidad de pago de las personas, ¿ya? Entonces, dice, por ejemplo, el libro, dice, no toda titularidad de riqueza debe estar grabada, dado que hay que asociar que una parte ya está dirigida a la satisfacción de las necesidades básicas del individuo o porque la destinación que se da a la misma tiene un fin constitucionalmente plausible. De ello podemos deducir que capacidades económicas cuantitativamente iguales, pero cualitativamente diferentes, deberán sometidas a diversa tributación, ¿ya? Eso es lo que veníamos hablando con el tema de lo del pan y la leche, ¿ya? Que gracias a Dios, pues digamos, eso fue la bancada del Partido Liberal que propuso que no se vaya a gravar el pan y la leche o productos de primera necesidad de la canasta familiar. Por ejemplo, a ver, ¿qué me dicen ustedes de esa propuesta del presidente de la DIAN o el director de la DIAN que decía de que las personas que no tengan hijos pues tienen que tributar más? ¿Es progresivo o es regresivo esa propuesta? Regresivo. ¿Por qué? Pues imagínese tanta gente que es humilde y que, o sea, y que no tienen hijos, son solteros o sea, pues no hay una equidad ni un orden justo para que puedan pedir una contribución de esa. Ajá. Claro, lo están mandando entonces a uno a tener hijos. Exactamente. Ajá. Y entonces las personas que no son pudientes y que no tienen hijos, entonces... Se agarran a ser hijos y entonces eso va en retroceso de todo. Eso, muy bien. Como conejos. Eso puede sonar bobo, ¿ya? Un ejemplo bobo, pero pues imagínense, o sea, es real, ¿ya? Y entonces ustedes, estudiantes ya de noveno semestre, que ya saben de tributario, de principios constitucionales, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Qué tal un periodista llegue en la calle y le digan, vea, ¿usted qué opina de esa propuesta del director de la DIAN? Entonces ustedes ya saben ya que no es progresivo, es regresivo, ¿ya? Y que no hay una justicia fiscal, vulnera el principio de justicia fiscal, ¿ya? El principio de equidad también, ¿ya? Entonces ustedes ya saben cómo responder a eso, ¿ya? ¿Listo? ¿Entendido el principio de progresividad? Y finalizamos con el principio de eficiencia, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste ese principio de eficiencia? A ver, estimados, ¿qué se imaginan? ¿Quién me lee el artículo 363 de la Constitución? ¿Quién me lo lee? Artículo 363 superior. Yo, profe. Señor.
El artículo 363 de nuestra Constitución Nacional Colombiana ordena que el sistema tributario debe estar gobernado por el principio de eficiencia, entre otros. El impuesto debe ser eficiente, de modo que no traumatice al contribuyente ni a la economía de tal forma el beneficio resulte irrisorio o inexistente. Y entonces, claro, es decir, lo que hablamos ahorita de la propuesta del señor de la DIAN, es algo irrisorio, eso sería algo, y va en contravía, pues, digamos, de algo progresivo. ajá. Digamos que el principio de eficiencia también va muy relacionado con el principio de la progresividad, ¿no? Porque ¿qué es lo que necesita el Estado? Ya, ¿qué hace el Estado a través de los tributos? ¿Qué necesita? Recaudar. Recaudar, ¿no? Recaudar impuestos, recaudar más plata, ¿ya? Entonces, digamos que el Estado ya tiene que procurarse que recaudar la mayor cantidad de tributos posibles. ¿Para qué? Para financiar las obras, pues, del departamento, del municipio y de la nación en general, ¿ya? Y atender las necesidades de la sociedad, ¿ya? Entonces, tiene que buscar todos los mecanismos. ¿Para qué? Para que haya un mejor tributo, ¿ya? Un mayor tributo, ¿ya? Este principio... En la forma de recaudarse ese tributo también, profe, ¿no? Ajá. Entonces, esto va muy de la mano con lo que estábamos hablando, pues, anteriormente, ¿ya? Del principio de progresividad. Entonces, ese principio de eficiencia es de que tiene que tener todos los mecanismos, tanto el Estado, ¿ya? A través de la DIAN, como el departamento y los municipios, para recaudar de una manera adecuada esos tributos, ¿ya? Y si usted va a fijar tributos, pues también eso va desde la misma creación de la norma, ¿ya? Mirar si esa norma es conveniente, es inconveniente. Si a nivel municipal lo que se va a cobrar del impuesto de industria y comercio, verdaderamente eso va a beneficiar, pues, digamos, al municipio en las rentas, ¿ya? ¿Listo, mis estimados? Con esto terminamos el día de hoy. ¿Listo? Entonces, bueno, para finalizar, nuestro parcial lo vamos a tener dentro de 15 días, ¿ya? Dentro de 8 días vamos a hacer los grupos, vamos a conformar los grupos para, pues, hacer ya, digamos, el tema de los grupos de aquí hasta final de semestre. Aquí, ¿cuántos somos? Aquí hay 24, ¿ya? Entonces, Pachito, por favor, ponete otra vez en el chat tu correo. Pronto hay unos que llegaron tarde y no lo alcanzaron a ver. Listo. Ya lo pongo por aquí en WhatsApp. Eso. Entonces, listo. Entonces, dentro de 8 días vamos a, pues, a ver, si ustedes se conocen entre varios, pues, digamos, armen, aquí somos 20. Entonces, digamos que hacer 5 grupos de 4. Perdón, 4 grupos de 5. Hagamos 4 grupos de 5, ¿les parece? ¿Sí se parece? ¿Sí están bien? Sí, profe. Listo, 4 grupos de 5, ¿ya? Entonces, digamos, la idea es hacer un sorteo dentro de 8 días, pero si algunos de ustedes se conocen, pues ármense y organícense entre ustedes. Pero si no, pues hacemos un sorteo dentro de 8 días, ¿vale? Entonces, si algo challenge o algo, y si no, si hay de pronto uno que esté por fuera, pues lo sorteamos dentro de 8 días, ¿ya? Dentro de 8 días, por favor, leerse del documento, del libro guía, la lección número 3, que es sobre la lección número 4, ¿ya? Que va de la página 159 a la 202, ¿vale? Página 159 a la 202, ¿ya? Vuelvo y repito. Tercero, entonces los talleres, por favor, incluyendo el que les voy a enviar, yo creo que esta noche o mañana en la mañana se los envío, el taller número 3, ¿ya? Tanto el 2 como el 3, por favor. O sea, los que me mandaron a mí este fin de semana, se los vuelven a enviar, por favor, a Francisco, el taller número 2, al correo que está aquí en el chat, ¿ya? Se los envían a él esta noche o mañana, ¿ya? El 2 y el 3, ¿ya? El plazo para entregar el taller número 3 es el viernes hasta la medianoche, ¿vale? Ahí tienen tiempo. Señor. Hágame un grandísimo favor. Okay.
Señor. Es que yo no he podido realizar ningún taller porque no me ha llegado el correo. Ah, No- escríbeme por el WhatsApp, Diego, porfa. Ah, bueno, doctor. Escríbeme por el WhatsApp para enviarte para enviarte ya los talleres. Entonces los haces, Diego, y se los envías en la semana a Francisco, ¿vale? A Pacho. Profe, entonces podemos enviar el 2 y el 3 el viernes en Doctor, un solo documento, A ver, los que no han... o sea, en un solo correo. doctor, Señor, el otro Diego también tiene la misma situación. Usted puede compartirlo y no me ha llegado nada al correo. ¿de qué? De la... Los talleres, doctor. Ah, ya. Escríbeme al WhatsApp, porfis. Venga, Bueno, les anoto aquí mi número por si las moscas. Los que no les ha llegado me escriben para mandárselos al correo. Ese es mi número, ¿ya? Para yo mandárselos al correo y ya, digamos, ustedes se lo mandan a Pachito, ¿ya? De aquí al viernes, ¿ya? Se los pueden enviar, ¿ya? Listo, es eso. Pachito pues es el super monitor de este curso, ¿ya? Entonces él nos va a estar, digamos, colaborando en esa parte. ¿Qué más? Entonces no es más por el momento. Algo importante, el día jueves, ¿ya? Dos cosas se me olvidaban. Primero, también por el WhatsApp, porfa, del grupo, me escriben los que quieran venir dentro de 8 días a la clase, ¿ya? Digamos que aquí son 20, digamos que pueden venir la mitad, unas 10 personas, ¿ya? Entonces, los que quieran venir de manera presencial dentro de 8 días, se anotan con nombre y cédula, ¿vale? Para los que quieran venir dentro de 8 días, aquí a la universidad, ya de manera presencial. Es eso. ¿Y qué más me queda por fuera? No, digamos que eso por el momento, ¿ya? Dentro de el próximo jueves, ya va a haber una conferencia muy, muy chévere que la va a dar la corporación, ¿cómo es que se llama? La corporación Transparencia por Colombia, no sé si la han escuchado. Es una corporación que es la mejor, digamos, a nivel latinoamericano sobre la lucha contra la corrupción, ¿ya? Eso, pues, digamos, lo estoy organizando como director de la especialización en Derecho Administrativo de la universidad. Entonces, va a estar muy buena. Va a hablar sobre la ética y la moral en la administración pública, ¿ya? Lo va a dar el director, pues, de la corporación, que es de Bogotá, ¿ya? Entonces, él es el próximo jueves a las 7:30 de la noche. Ya, por si pueden, es muy buena, la verdad, para que lo aprovechen. Y bueno, ahí estamos hablando, ¿vale? Dieguito, por favor, escríbeme al WhatsApp. Y ahí les compartí el número. Entonces, los que no les ha llegado nada, por favor, me escriben al WhatsApp, ¿vale? Profe, ¿es este jueves o el próximo? Este jueves. ¿Y usted manda los links al correo? Sí, yo les informo. Yo les informo de la conferencia de este jueves. 7:30 de la noche. Va a estar buenísima. Muy, muy buena. Vale, profe. Listo, muchachos. Bueno, mis estimados, entonces los dejo para que descansen. No los molesto más por hoy. Se libran de mí. Gracias, doctor, que esté bien. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Un gran abrazo. Cuídense profe. bastante. Se les quiere. Un abrazo. Chao, Pachito. Gracias, profe. Chao. Chao para todos. Un abrazo. Cuídense. Gracias, profe. Chao, Brenda, Michelle. Nos vemos, Brendita. Chao, Claudia. Nos vemos. Diego, nos vemos. Dieguito, nos vemos. Emily, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, Wilmer. Nos vemos, Wilmer. Bueno, amigos, se cuida mucho. Chao, chao, lo mismo. Valentina, chao. Todos, chao.